5647-1883, tu línea nacional sin costo 01800-727-5420. Y Austin, recuerda que puedes comunicarte a través del 512-215-4909. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx, y recuerda que puedes mandarnos dudas completas, que por cierto por ahí nos mandaron unos correos, ya los contesté, a nutricionyvida@radiomujer.com.mx, y si no, puedes hacerlo a través de Twitter, @nutricionvida1. Y bueno, agradecerle a Toño, que está el día de hoy en los controles, mandarle un saludo a Grecia, que está cubriendo el evento de Radio Mujer fuera de Guadalajara, y bueno, a César, que está siempre listo en las cámaras. Y de este lado del micrófono, tu maestra de nutrición clínica, Luisa Ortega. El día de hoy vamos a hablar un poquito, en parte vamos a hacer la conclusión y vamos a hablar un poco de nutrición, de qué cosas de manera puntual vas a hacer para cuidarte a ti, que tienes ya un diagnóstico de diabetes. Puede ser que sea reciente, puede ser que no sea reciente ese diagnóstico, puede ser que tú ya sepas cosas de las que estamos hablando el día de hoy, pero a lo mejor cómo puedes ayudarle a uno que tiene este reciente diagnóstico, orientándolo acerca de que primero hay que llevar pues un tipo de orientación médica. Además de lo que vamos a hablar, de conclusión de nutrición y de englobar todo lo que hablamos en la semana, también vamos a tener la participación de el doctor Carlos Rubén López. Él es el jefe de angiología del Hospital de Especialidades, y nos va a hablar acerca de por qué es importante que un paciente tenga cuidado, un paciente con diagnóstico de diabetes tenga cuidado con sus pies. Por ahí platicaba con una persona el día de ayer que me decía que no sabía. Claro, esta persona es una persona sana, ¿no? Pero no sabía que era importante el cuidado de los pies en los diabéticos, ¿no? Bueno, pues a ti que me estás escuchando que no sabías que era importante el cuidado de los pies en los diabéticos, o a lo mejor sí lo sabías, bueno, pues hoy vamos a tener a una eminencia hablándonos de por qué es importante o por qué se llegan a dañar esos últimos tubitos que están tan lejos del corazón, que serían los primeros que se dañan, que son los que están en los pies. Tiene que ver con su cercanía con el corazón, pero de eso nos va a hablar su no cercanía, mejor dicho, con el corazón. Nos va a hablar el doctor Carlos Rubén López regresando del corte. Así es que si te interesa, te invito a que te quedes a escucharnos y a preguntar. Aprovecha que vamos a tener un super experto, lo vamos a tener un ratito porque bueno, tenemos que hablar de nutrición, a eso nos toca, pero sí va a ser muy importante que englobemos una parte que normalmente no tomamos en cuenta, que quizás si tienes diagnóstico de diabetes no seas tan cuidadoso, porque que al cabo no tengo problemas, ¿no? Entonces, pues que al cabo no tengo problemas, entonces no me los cuido, ¿no? Entonces no estoy creando el hábito de estarme revisando los pies, y es ahí, si tenemos un mal control de la glucosa y además no tengo la costumbre de revisarme los pies porque que al cabo no me siento mal, pues entonces sí, vamos a tener un problema, y es donde inician las úlceras en los pies, y esas úlceras, como no cicatrizan porque no tengo un buen control de la glucosa, pues entonces puede empezar a tener problemas de gangrena, y luego, bueno, de amputaciones en grados ya de mucho descuido, ¿no? Entonces, quédate con nosotros y recuerda que estás escuchando Nutrición y Vida. Nos vamos a ir con la primera sección. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, ¡todo! Viernes nutricional y viernes social. Oigan, les traigo una receta que me encantó, que les voy a decir, voy a ventanear a mi mamá. La hicimos juntas y les voy a decir, la vimos en uno de estos programas de cocina, pero es uno de estos programas de cocina que no te da cantidades. Entonces, pues nos pusimos a experimentar, nos salió horrible. Pero resulta que volvimos a hacerlo por la segunda vez y nos salió un poquito mejor, y se las voy a platicar. Apúntenle, son unos brownies de cocoa. ¿Sale? Son brownies, obviamente de chocolate, pero ahí les va, están muy muy ricos, y esta es una receta que es gluten free, es una receta que no lleva trigo, que lo pueden consumir todos aquellos que tienen intestinos latosones, de esos que se inflaman y que se sienten mejor cuando comen menos harina. Ahí les va, vamos a necesitar media taza de harina de arroz, vamos a necesitar también media taza de harina de avena, que esa la puedes hacer tú, avientas la avena en la licuadora, le prendes y simplemente la revuelves. Vamos a necesitar un plátano completo porque no vamos a usar mantequilla, vamos a usar el plátano para que se aglutine las harinas, ¿sale? Para que se peguen. Entonces es media taza de harina de arroz,
media taza de harina de avena, un plátano completo. Vamos a utilizar aquí media taza también de cocoa. Tiene que ser cocoa que sea sin azúcar, cocoa nada más, ¿sale? Vamos a necesitar también una taza de leche de arroz y vamos a hacer una especie como de mezcla, ¿sale? Bien. Por otro lado, vamos a usar 4 claras completitas y las vamos a batir hasta el punto que se llama punto de nieve, que es que se empiezan a ver como si fueran, pues como si fuera espumita, ¿sale? Lo único que tenemos que hacer es revolver todo, la mezcla de todos los ingredientes, ponerlo en un refractario que esté previamente con un poquito de mantequilla para que no se pegue y lo metemos al horno. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a meter 35 minutos a una temperatura de 150 grados, ¿sale? Si te gustó la receta, quédate con nosotros porque regresando te la voy a repetir. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. (7:19 de la mañana), ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver todas tus dudas de nutrición. Esta semana recuerda que estuvimos hablando de los cuidados del paciente diabético y hablamos ya con un endocrino, hablamos con un doctor que es especialista en riñones, que es nefrólogo, hablamos también con un oftalmólogo y el día de hoy quisiera que pusieras mucha atención porque vamos a estar platicando con el doctor Carlos Rubén López. Él es jefe de angiología del Hospital de Especialidades y nos va a hablar de la importancia del cuidado de los pies en el paciente diabético. Doctor, buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a toda su audiencia. Muchas gracias, doctor, por haberse tomado el tiempo para platicar un poquito con nosotros de este tema que, bueno, la verdad es que en su especialidad, bueno, es solamente un piquito, una de las cositas que usted ve, creo que le queda muy chiquito el tema, pero, doctor, ¿cuál sería la importancia de que un paciente con diagnóstico de diabetes cuidara sus pies? Sí, y mire, sin duda creo que es uno de los problemas de salud más grandes que puede afrontar un paciente con diabetes de forma potencial. Significa esto que en efecto hay una serie de cuidados muy específicos para los pies de los pacientes con diabetes. Habrá que entender un poco antes cuáles son las complicaciones y qué tan frecuente es. Bien. Las complicaciones de un paciente que tiene diabetes y puede presentar alguna situación adversa en sus extremidades inferiores. Los médicos especialistas la nombramos de manera genérica pie del diabético. Y esto es porque las lesiones que presentan o los síntomas son muy característicos de los pacientes y tienen 2 vertientes principales, que pueden estar una u otra presentes y habitualmente las 2. Una tiene que ver con una falla en la irrigación de las extremidades, esto es una alteración circulatoria, y el otro es una falla en la función de los nervios, tanto los que nos dan las sensaciones como aquellos que nos proporcionan la fuerza. Esto es consecuencia inevitable de niveles altos de glucosa, esto es azúcar elevada en la sangre, pero durante muchas semanas, meses o años. Y eso es lo que condiciona lesiones mayores en las extremidades, que van desde ulceraciones, infecciones asociadas graves, inclusive sin cuidado el riesgo de la pérdida de dedos o inclusive de la extremidad. O sea que es una lesión que va a presentar el paciente o complicación que va a presentar el paciente después de años de haber tenido la glucosa alta. Esto quiere decir que no necesariamente se haya dado cuenta que tenga un diagnóstico de diabetes, simplemente si ha mantenido sus niveles de glucosa demasiado altos. Uh-huh. Y por cierto, mire, para hacer una comparación muy sencilla y de manera muy breve, los nervios, fundamentalmente en las extremidades, funcionan de manera muy semejante a los cables eléctricos. ¿En qué sentido? Un nervio siempre funciona a través de cambios de microcorrientes o de milivoltajes, igualito que un cable. Imaginemos que este cable, en alguna parte de alguna casa, lo dejamos sumergido en agua con azúcar disuelta durante varias semanas o meses. La parte del recubrimiento de este cable seguramente lo que va a empezar es que se va a corroer y se va a picar y va a quedar el cable sin recubrimiento, la pura parte metálica. Esto es lo que conocemos todas las personas genéricamente como un cortocircuito. ¿Sí?
Imagina entonces que si los nervios están sumergidos en los líquidos que rodean los tejidos con muy altos niveles de azúcar, no solamente en la sangre, el recubrimiento natural de los nervios se va a empezar a destruir. Y entonces este recubrimiento natural, que se llama mielina, al perderse, empieza a dar síntomas que pueden ser calambres, dolores, entumecimientos, disminución en la fuerza, alteraciones como intolerancia al frío o al calor, sobre todo por las noches, y que a la larga, si esta situación perdura, no solamente se destruye este recubrimiento, sino a semejanza con los cables eléctricos, cuando son de cobre o aluminio, pues se pican y se deja de tener señal del punto A al punto B. Si claro, entonces dejo de sentir, ¿no? Deja de sentir y tiene una disminución muy importante de la fuerza. Fuerza, ok. En la parte circulatoria, aquí usemos de nuevo una comparación. Todas las gentes que vivimos en Guadalajara sabemos que si Chapala es nuestro surtidor principal de líquido, es un agua muy salobre, muy llena de sales. Y estas habitualmente se depositan en las tuberías. Es lo que llamamos de manera genérica sarro. Ajá. El equivalente al sarro en pacientes que tienen alteraciones por diabetes o en aquellos que tienen además niveles altos de colesterol, aquí va el primer cuidado. La asociación tabaco y diabetes es mortal por necesidad en algún momento. Ajá. Con que lo primero que hay que hacer es que pacientes diabéticos deben de abstenerse de fumar de manera activa o pasiva. En este sentido, lo que hace un plomero es cambiar el sistema de tubos cuando están obstruidos. Aquí el problema es mucho más serio en los vasos sanguíneos porque estas obstrucciones que están producidas por lo que llamamos ateromas, que están o tienen células muertas, glóbulos rojos, plaquetas, fibras de grasa, fragmentos de proteínas, van obstruyendo la circulación progresivamente, tanto en las extremidades como en las zonas que irrigan el cerebro o como en las arterias del corazón, que son las coronarias. Ajá. Y es cuando suceden o los infartos o las pérdidas de tejido, o en todo caso lo que llamamos accidentes vasculares cerebrales. Ajá. Entonces, como ven, es muchas las variantes que se pueden tener en cuanto a los síntomas, pero son relativamente fáciles de entender en las extremidades inferiores a través de cuidados muy específicos. Bien, perfecto. Doctor, ¿cuál quiere decir entonces que en la parte más alejada del corazón, que son los pies, empezamos a tener problemas de sensibilidad y también circulatorios? Sin duda. Cuando tenemos niveles inaceptablemente altos de glucosa. Bien. ¿Y cuáles son los cuidados que el paciente diabético está obligado a tener? Mire usted, ya hablábamos del primero, no se debe de fumar, ni activa ni pasivamente. Por pasivamente entendemos a aquellas personas que comparten vida o familia con los que sí fuman. Si los queremos, no deben de estar fumando ni cerca ni lejos de ellos. Perfecto. La segunda situación ya es fundamental y seguramente lo han estado tratando a lo largo de la semana, es que niveles normales de azúcar siempre va a significar la válvula de seguridad para que el paciente no presente complicaciones mayores. Llámelos en sus ojos, en sus riñones o en este caso en extremidades inferiores. Es tal vez la situación más importante, pero no nos engañemos para las personas que son diabéticos de que se ponen 3 días de dieta antes de tomarse el examen. Esto es permanente y la dieta en realidad debería de ser para todos, no es privativa de una sola situación de salud. Todo mundo deberíamos de preocuparnos por estar en peso. Si el paciente no tiene lesiones en sus pies, lesiones que son aparentes, lesiones mayores, que van desde grandes callosidades, úlceras, perforaciones de la piel, uñas enterradas, la manera más fácil, económica, natural y fisiológica de mejorar la circulación es la caminata. Y al menos hay que hacerlo 10 minutos diarios. Caminata 10 minutos diarios. Y aquí es sin prisas, al ritmo de la persona, pero con constancia. Aquí no hay vacaciones, de lunes a domingo y todo el año. Perfecto. Muy bien. Otra situación importante, y esto es una conseja. El paciente con diabetes habitualmente empieza a tener deformidades en la forma de sus pies.
o los dedos se hacen en garra, es decir, se encogen, o se enchueca el dedo gordo, que es lo que comúnmente llamamos juanete, o hay más prominencia de la zona del talón, y entonces aquí hay que usar un zapato que sea ancho de horma, muy acoginado, evitar que tenga en la parte interna costuras, y lo que se aconseja es conseguir el calzado antes de que el otro esté inservible o se gaste, para estarlos alternando y hacer la compra por la tarde, y no es una moda. Aquí el punto es que, bueno, nuestros pies están más cansados y hinchados por la tarde. Eso significa que hay que comprar el calzado más cómodo, y señoras, a lo mejor les va a caer un poco gordo lo que digo, pero las sandalias y los zapatos de zapatillas y los zapatos de moda deben de considerarlos como un capítulo pasado. Aquí es primero la comodidad y la función antes que lo bonito, ¿verdad? Que antes que lo bonito, ¿no? Sin duda. Doctor, de verdad le agradezco mucho que se haya dado este pequeño espacio para ayudarnos a hablar acerca de algo tan importante que luego no tomamos en cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un placer. Gracias. Bien, pues ahí lo tienen, ya no fue de mi propia voz, ya ven, todos los especialistas que han estado en la semana nos hablan del punto fundamental en esta enfermedad que se llama diabetes, que se llama mantener la glucosa estable en sangre, en niveles normales. Regresando al corte, te voy a platicar cómo puedes hacerle en el día a día para lograr esto. Así es que quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, y Austin, recuerda, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. (7:34 de la mañana), ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida en este viernes de quincena, que la verdad es que ya ni me acordaba, me lo recordó el tráfico al llegar, qué barbaridad, sí se nota que la gente anda más acelerada en los viernes de quincena, así es que si tú todavía no sales de tu casa y necesitas llegar a tiempo, salte con unos 3 minutitos de anticipación, porque la verdad es que promete la ciudad de Guadalajara con tráfico el día de hoy, así es que bueno, hoy estamos cerrando la semana en la que estuvimos hablando sobre los cuidados del diabético. Recuerden, todos los especialistas, todos, tanto el endocrino como el nefrólogo, como el oftalmólogo, como el angiólogo, nos hablaron de la importancia ¿de qué? De sostener los niveles de glucosa en sangre estables. Otra vez, de sostener los niveles de glucosa estable en sangres. Y entonces sí, ahí es donde entramos los nutriólogos. Ahí es donde te vamos a ayudar nosotros a sostener estos como 5 pilares de los cuales nos hablaron estos especialistas, ¿no? Si tú eres un paciente diabético, recuerda, necesitas pensar en estas cosas, necesitas haber ido con el endocrino, que es el que te va a dar luz hacia dónde tienes que ir, qué es primero, ¿sí? Va a hablar del tratamiento médico, del tratamiento farmacológico, y te va a orientar hacia dónde debes de ir. Lo siguiente que tienes que hacer es el nefrólogo. Tienes que ver cuál es la condición de tus riñones, ya sea que seas un paciente de reciente diagnóstico, o que a lo mejor ya tengas 10 años de diabético, o a lo mejor que no sepas, ¿sí? A lo mejor no sabías que eras diabético, te acabas de enterar, y pues entonces córrele, vamos a checarnos con el nefro para ver en dónde estamos parados en cuanto a la situación renal. Vamos a hablar y vamos a ir a hacer otra cita con el oftalmólogo para que te revise los ojos, y vamos a hacer otra cita con el angiólogo para que nos diga qué tanto tenemos de daño a nivel de estas últimas tuberías que están cerca de las extremidades inferiores, que son los pies, ¿sale? Todo esto va a estar sostenido, ¿sí? Con el sostén de la nutrición, ¿sí? Vamos a estar hablando de que lo más importante, porque es en el día a día, es cómo te estés alimentando, y vamos a hablar de los objetivos nutricionales en el paciente diabético. Lo primero, ojo, mantener el peso corporal ideal. Eso significa que no puedo tener una baja de peso, pero que tampoco puedo tener demasiado exceso de peso, ni poquito, ¿sale? Necesito mantenerme en un peso ideal. ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que hablar con el nutriólogo, porque depende de mi complexión. La complexión normalmente la podemos medir con algo que se llama anchura de codo, y la anchura de codo la tiene que medir el profesional de la salud. Dependiendo de la anchura de codo, que digamos que es una medida que hace que nos demos cuenta cómo es el total
del ancho del resto de tus huesos en el cuerpo. Dependiendo de cómo sean tus huesos, vamos a hablar de pesos ideales. Les voy a decir, en México lo único que encontramos son complexiones medianas. Eso de que, es que es de huesito ancho. La verdad es que si no les han medido la altura de codo, no pueden saber qué complexión tienen, nada de que soy de huesito ancho, porque toda la vida me lo han dicho. La verdad es que necesitamos ir con un profesional de la salud para que te diga cuál es tu complexión, que se puede hacer de manera fácil a través de la anchura de codo, y a partir de eso podemos decidir un peso ideal, ¿sale? Hay tablas que nos dicen complexión mediana, de tal edad, de tal género, con tal estatura, a qué peso puede llegar por huesos, ¿sale? Nada de que porque me dijeron y que porque mi estatura es tanto, entonces tengo que pesar tanto. No inventen, se llama anchura de codo y tiene que ver con la complexión. Bien, lo primero entonces dijimos, mantener un peso corporal ideal. ¿Cómo lo sabemos? Yendo con el profesional de la salud. Lo siguiente es que el paciente entienda que ya tiene diagnóstico de diabetes, que tenemos ciertos riesgos y que vamos a tener riesgos como agudos y riesgos que son crónicos, por así decirlo. El riesgo más grave que nos preocupa a un nutriólogo cuando tenemos un paciente diabético enfrente son los riesgos de hipoglucemia, es decir, que se nos baje demasiado brusco el azúcar porque el paciente se asusta, se siente mal y no sabe cómo resolverlo. Y les voy a decir, cuando la hipoglucemia viene en niveles, digamos que graves, el paciente llega a un momento en el que ya no es capaz de resolver la hipoglucemia, la baja brusca de azúcar en sangre. Y entonces, si no se da cuenta, como cuando le bajo el azúcar, pues entonces no hay manera de resolverlo y el paciente puede morir, así de fácil. Entonces, cuando usted llega a una consulta de nutrición, lo primero que tiene que preguntar es, oiga, me dijeron que lo de la hipoglucemia es bien grave, ¿cómo lo resuelvo? Y entonces ahí sí, la nutrióloga le va a explicar, o el nutriólogo, cómo vamos a lograr nuevamente sostener la glucosa estable en sangre, porque si bien no me gusta que la mantengan baja porque tienen muchísimo riesgo inclusive de morir por no darse cuenta que está demasiado baja el azúcar, también vamos a tener riesgos por tenerlo alto. Como decía el doctor, no son inmediatos, o sea, los problemas que vas a tener por tener las glucosas altas no te van a pasar de aquí a mañana, ni te vas a morir por eso, ¿sí? Pero vas a empezar a tener problemas de, como bien lo decía el doctor, de que los cables se te descompongan, porque vas a tener, digamos que remojados esos cables en un líquido demasiado alto, en algo que no debe estar, que se llama azúcar, ¿sale? Entonces, las complicaciones a largo plazo de sostener niveles de glucosa altos en sangre se llaman problemas nerviosos y vasculares, o sea, vamos a tener problemas con la sensación en los pies, que se llama neuropatía diabética, por ejemplo, y con el que no vamos a cicatrizar de manera normal porque la irrigación o la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a la última parte de mi cuerpo, pues no está siendo normal, ¿sale? Entonces, vamos a tener que cuidar tanto las bajas de azúcar como las altas, por lo que nuevamente tenemos que sostener la glucosa estable en la sangre. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y le puedes ayudar muchísimo al nutriólogo si haces esto, es, si yo no sé cuánto o cómo se está moviendo la glucosa en mi cuerpo, va a ser muy difícil saber si estoy teniendo elevaciones o bajas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir. Así de fácil. El paciente diabético tiene que estar llevando un control sobre sus mediciones de glucosa. ¿Cómo se hacen? Bueno, para que el nutriólogo o el médico o quien sea pueda tomar decisiones sobre lo que está pasando en tu cuerpo, necesitas ayudarle y necesitas medirte la glucosa. ¿Cómo es esto? A nosotros nos ayuda saber cómo estás iniciando el día. Iniciar el día se llaman glucosas de ayuno. Entonces las glucosas de ayuno son súper importantes porque así sabemos, si graficas y pones una tablita, vamos a ver dónde estás iniciando, ¿sí? Dónde está la parte más baja, y entonces a lo mejor tienes glucosas de ayuno de 200, de 99, de 87 o a lo mejor de 300. Yo qué sé, cada paciente es completamente diferente, pero para tomar decisiones necesitamos saber cuáles son esas glucosas de ayuno. No vamos a poder darle la misma dieta a un paciente que tiene glucosas de ayuno de 300 que glucosas de ayuno de 80, ¿sí? O de 110 o de 120, ¿sí? Bien, vamos entonces a tomar la glucosa de ayuno. Te vamos a mandar a que desayunes dependiendo de la glucosa que hayas tenido en la mañana. Bien, sube tu azúcar, ¿qué crees? Sube también tu insulina, y 2 horas después
esa curva o ese piquito de glucosa que subió pues va a empezar a bajar. ¿Por qué? Por acción de la insulina. Pero resulta, y acuérdate muy bien, que el problema del paciente diabético es que la insulina no hace que el azúcar baje hasta abajo, se queda como a la mitad, pero ¿qué tan a la mitad? Para cada paciente va a ser diferente. Por eso necesitas tomarte la glucosa 2 horas después de haber iniciado tu primer alimento en ayuno, ¿sí? Te tomas tu glucosa de ayuno, te despiertas, te picas, lo apuntas, vas y comes, te fijas en la hora. Empezaste y te metiste el primer bocado a la boca, vamos a inventar, a las 7:30 de la mañana, 7:30, le apuntas, a las 9 y comes, a las 9:30 exactamente, es decir, 2 horas exactas después de haber hecho tu primer alimento, de haberte metido el primer bocado a la boca, te vas a volver a picar y lo vas a apuntar. Esto se llama glucosa postprandial, que son 2 horas después de haberme metido el primer bocado a la boca. Esto nos ayuda a nosotros nutriólogos y le ayuda a tu médico también para saber qué tan abajo, qué tan funcional está tu insulina, ¿sale? Esto de la postprandial de desayuno también lo vamos a repetir en la comida para saber qué tanto está funcionando también la insulina después de que hayas comido algo, ¿sale? Y también nos va a servir mucho otra medida que se llama la glucosa que vamos a tomar a las 3, entre 3 y 4 de la mañana, que es una glucosa que tenemos que tener una medida en una semana, solamente necesito que te la tomes una vez, porque es el pico más bajo de cortisol y así podemos saber si estás teniendo algún riesgo de una hipoglucemia nocturna, que son estas bajas de azúcar en las que podemos no darnos cuenta porque estamos dormidos, ¿sale? Entonces vamos a tomar glucosas de ayuno, glucosas postprandiales y vamos a tomar también la de entre 3 y 4 de la mañana para que el nutriólogo pueda tomar decisiones sobre la cantidad y el tipo de alimento que tienes que estar consumiendo y así ayudarte a sostener tu glucosa estable en sangre. Así es que quédate con nosotros regresando del corte, te voy a dar la lista de alimentos que te van a ayudar a sostener esas curvas de glucosa en sangre. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de regreso ya en tu último bloque de tu programa Nutrición y Vida, en el que estamos llegando a las conclusiones de cómo sostener tus niveles de glucosa estable en sangre. Bueno, ya dijimos que es importante primeritito para que tu médico y nutriólogo puedan tomar decisiones, que te estés monitoreando los niveles de glucosa, porque si no, no podemos tomar decisiones. O sea, no hay como una lista de recomendaciones que diga, todo paciente diabético tiene que ser así. O sea, no existe. Cada paciente se tiene que hacer de manera individualizada. Lo que sí sabemos es que tienes que mantener niveles de glucosa estables en sangre, pero tenemos que partir de dónde estás, ¿sí? Porque si es un paciente que se acaba de enterar, no sabemos si tienes 10 años de diabético, si tienes 5 o si tienes 3, ¿sale? No tenemos manera de saber si no nos ayudas. Pero tenemos que partir en el momento en el que estamos, de manera puntual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya habiéndote monitoreado la glucosa, puede ser que existan dos casos, en el que este paciente tenga un buen control y pueda tener 5 tiempos de comida al día, o que su glucosa, su insulina no esté siendo capaz de mantenerse normal y entonces tenga que hacer solamente 3 tiempos de comida, ¿sale? Entonces esto de que, si eres diabético, come 5 veces, no es cierto, ¿sale? Tenemos que hacerlo de manera individualizada, llevando un monitoreo de la glucosa en sangre. Entonces, ya sean 5 o 3 tiempos de comida, bueno, eso es lo primero que tu nutrióloga tiene que decidir, cuántos tiempos de comida darte, pero eso solo lo va a poder hacer si llevas un control y si se lo llevas registrado. Bien, lo siguiente es que te quede claro que necesitas estar consumiendo fibra porque es una de las mejores maneras de sostener la glucosa estable en sangre. ¿Dónde puedes conseguir la fibra? Bueno, puedes conseguirla de varios tipos, pero en general podemos conseguir la fibra a partir de la linaza o de la chía o del Psyllium plantae, que es el mentado, híjole, a ver si no ventaneo aquí a alguien, bueno, pero es el metamucil, pues. El tipo de fibra que tiene el metamucil se llama Psyllium plantae, ¿sí? Es un polvito y es una fibra soluble que nos ayuda a sostener la glucosa en sangre porque la fibra en general hace eso. La fibra soluble también la vamos a encontrar en la chía, en la linaza y por ejemplo en el nopal. Si nosotros estamos consumiendo de manera normal fibra, la glucosa se sostiene
de manera más larga, tiene curvas más largas en el cuerpo. Otra forma de hacerlo es consumiendo granos integrales, es decir, alejarme de las harinas blancas que no existen, ¿sí? Las harinas que no sean integrales no las consumas, pero sí puedes conseguir, por ejemplo, harinas de arroz, harinas de avena, o conseguir el consumo constante de carbohidratos complejos que te van a sostener las curvas, como arroz, quinoa, maíz, trigo, tapioca. ¿Cómo, Luisa? ¿Cómo que el maíz? ¿Quiere decir que la tortilla de maíz no me hace daño? Por supuesto que no te hace daño. Comerla en exceso te hace daño, pero la tortilla es de los alimentos que te van a sostener la glucosa estable en sangre si te la comes como debes, ¿sale? En pocas cantidades. ¿Qué otra cosa te va a sostener la glucosa en sangre? El acompañar las frutas siempre. Ojo, siempre, escúchame bien, siempre. En las colaciones, con mucha frecuencia, los profesionales de la salud nos gusta dar frutas porque son fáciles de cargar, porque es un dulcecito, porque nos baja la ansiedad, pues está rico. Pero las frutas, siempre, paciente que ya tienes diagnóstico de diabetes, se comen acompañadas de oleaginosas. Otra vez, siempre de almendras, cacahuates, pistaches, ¿sí? De alguna oleaginosa, inclusive de ajonjolí, para que no te dé un pico de glucosa y no luego tengas el pico igual hacia abajo, ¿sí? Entonces tengas una hipoglucemia o te mantengas con niveles de glucosa inaceptablemente altos. Entonces, siempre consumir las frutas acompañadas de oleaginosas es una excelente forma de entender que la glucosa se puede mantener más estable en sangre, ¿sale? Entonces, ojo, los líquidos. Te tienes que alejar de los refrescos normales. En la dieta de un diabético eso no existe, ¿sí? Ni de los jugos y las jugoterapias tampoco, porque en el paciente diabético el jugo va a ser un veneno por la cantidad de azúcar que tiene. Si vas a consumir frutas, las vas a consumir completas con su cáscara y siempre después de los alimentos o acompañadas de una oleaginosa. Nunca, otra vez, nunca las vas a licuar y nunca las vas a colar ni nunca te las vas a tomar en el agua. Si necesitas líquidos, lo vamos a hacer con agua natural, lo vamos a hacer con agua de Jamaica que no te aporta azúcar, lo vamos a hacer con agua de limón que no te aporta azúcar, y si necesitas poner un poquito de dulce, vamos a utilizar el stevia. ¿Para qué? Para sostener tus niveles de glucosa estables en sangre. Por supuesto, no tener periodos de ayuno es una excelente forma de también sostener tus niveles de glucosa en sangre. Yo sé que muchos pacientes cuando tienen la glucosa alta, ¡uy, qué miedo!, ¿no? Entonces ya no como nada. No todo hace daño. No todo hace daño. O sea, tienes que ir sosteniendo tu glucosa en sangre dependiendo de los niveles en los que te encuentras. Y es algo a lo que no hay que tenerle miedo. Simplemente vamos a revisar la glucosa y a revisar en qué momento estamos y que el profesional de la salud te ayude. Hay una pregunta muy buena de Ana que me dice, para una extracción dental, qué buena pregunta, ¿hasta qué nivel de azúcar no tengo riesgo de infectarme? Muy buena pregunta. La boca mal cuidada es una fuente de infecciones y de esto no hemos hablado, así es que te agradezco mucho que nos hagas pensar en esto. ¿Hasta qué niveles de glucosa? Híjole, lo tienes que hablar con el dentista. Es muy importante que te quede claro que más que un nivel, digamos que un número específico, es que tú estés controlada, porque esto depende de la insulina que te estés poniendo o de la metformina que estés consumiendo o del hipoglucemiante que te estén dando de manera normal. ¿Cuál sería la recomendación? Pues que te mantengas en números normales, es decir, 90. O sea, un diabético no tiene por qué tener niveles de azúcar altos en sangre si está comiendo normal. Los diabéticos ni siquiera se tienen que dar cuenta que son diabéticos si están comiendo bien. Tengo muchísimos ejemplos de gente que no necesita medicación y que ni cuenta se da que es diabético porque hace la dieta, punto. ¿Sí? Se puede, claro, niveles de ¿cuánto? De 90, normales. Entonces, lo ideal sería 90, pero que tengas un buen control durante al menos unas 6 semanas para que tengas menos riesgo de cualquier complicación. Dice la señora María Guadalupe, datos de la doctora que tuviste de invitada el martes, te los consigo con todo gusto. Dice, tacos rallados con espinacas, nopal, apio y pepino y almendras, ¿con cuánto debo tomarlo? Lo tomo diario, no hay diabetes, pero
pero sí, híjole, ahorita revisamos esta participación que me costó un poquito de trabajo leer y me preguntan que qué sustituto de azúcar recomienda y dónde lo puedo comprar. El stevia es un excelente edulcorante que no te da respuestas pancreáticas indeseables y lo puedes conseguir ya honestamente en cualquier súper, pero la recomendación es que lo hagas en tiendas que sean orgánicas para que lo encuentres orgánico. Y bueno, espero que te haya servido la información. Nos vamos a ir con nuestra siguiente sección. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Oigan, tenemos una confusión con esto del término light, ¿no? De repente, por pensar que es light, me ando comiendo el doble. Y les voy a platicar algo que se publicó en esta revista que me cayó bien este mes, que me cayó perfecto, que es la revista de diabetes. Habla acerca de cuántos minutos tengo que hacer de ejercicio cuando me como, por ejemplo, un pay helado de limón reducido en grasa y azúcar. Es light, ¿no? Pero por la cantidad de calorías, de carbohidratos y de azúcar que tiene, fíjate, caminando, para quemarlo, por así decirlo, entre comillas, necesitas 81 minutos de caminata por comerte un paisito, ¿no? O 58 minutos de estar trotando. 58 minutos por un pay de limón, Dios mío. Bueno, vamos a ver unos brownies light. Unos brownies, bueno, son light, ¿no? Si te vas a comer un brownie light, necesitas 40 minutos de caminata o 29 minutos trotando. O, ¿qué te parece un helado de yogur bajo en grasa y adicionado con fibra de esta marca que nos encanta, que todo el mundo andamos comprando? Esta Nieve Blanca, que también vende productos como de salud. 32 minutos caminando o 23 minutos trotando. ¿O qué te parece una de estas gelatinas de la marca, pues lo voy a decir porque es la única que existe, la marca de Sveltis? Es una gelatina de yogur baja en grasa, sabor mango, el sabor que quieras. Necesitas 15 minutos de caminata o 10 minutos trotando por una gelatinita. Eso no está tan mal, pero les voy a platicar de algo padrísimo que se llaman, son unos merenguitos que los venden en estas tiendas donde necesitas membresía para entrar. Bueno, ya los vi también en estas tiendas de la S, en las dos tiendas de la S que existen, los supermercados de la S, en los dos lo hay. Son unos merengues que son bajos en azúcar y con pocas calorías, que se llaman Don't Worry, que están aprobados por la Federación Mexicana de Diabetes, que nos pueden ayudar perfecto a quitarnos la sensación de algo dulce después de comer. Así es que ahí les queda la recomendación. Para la persona que nos habló para decirnos de su licuado verde con almendras, está excelente, está padrísimo, qué rico. Así es que te felicito por estar buscando tu salud a pesar de que no seas diabética. Te debo el teléfono, el lunes te lo paso. Así es que tengas un excelente fin de semana. El lunes vamos a tener un programa muy bonito y te dejo en un programa más del doctor Gilberto Priego.